Vamos con informaciones que tienen que ver con la Contraloría, que le hace seguimiento a varios temas importantes. Muchos los hemos comentado aquí en semanas pasadas en nuestras emisiones de Redman Noticias, los elefantes blancos que se están presentando y que se siguen presentando en todo el país, el regreso a la presencialidad, el programa de alimentación escolar, ay Dios mío, qué dolor de cabeza, la temporada invernal, en fin, varios temas de los que queremos hablar con el doctor Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. Doctor Pineda, buenos días. Buenos días, Jenner. Un saludo para usted, para todo el equipo de Redman Noticias y la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, 7 de la mañana, 5 minutos. Le propongo que iniciemos por el tema de los elefantes blancos. Aquí hemos hablado de lo que se viene presentando en Bogotá, pero ustedes han hecho seguimiento a estos hechos en todo el país. Vamos a hablar de que más o menos son 23 billones de pesos en marzo. En esa cifra habíamos quedado, en marzo. ¿Qué seguimiento le hemos hecho a este tema y qué más hemos encontrado? Bueno, Jenner, nosotros venimos trabajando tanto en el esquema propio de la responsabilidad fiscal como en el tema preventivo, ¿no? Aquí debemos decirlo que este tema de los elefantes blancos es dinámico, a veces aumenta, otras veces disminuye, conforme a las intervenciones que se van dando, pero es una problemática que sigue presentando en el país y a medida que la ciudadanía va denunciando, que los elementos también tecnológicos de la Contraloría lo permiten, pues se van presentando estos elefantes, se van precisando asimismo las cifras y asimismo se están estableciendo las responsabilidades del caso, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de este balance, que usted lo habla de 23 billones, pero estamos hablando de cerca de 1.779 infraestructuras que en este país presentan una dificultad en los distintos sectores. ¿Cuáles son los casos, Contralor, que más le están preocupando? Nosotros en este balance tenemos tanto los sectores, pero los departamentos igualmente como para indicador. Pero a sectores, por ejemplo, que preocupan por la cantidad de infraestructuras, el sector de educación, igualmente el de agua potable y vivienda, porque son sectores sensibles, tienen que ver con la prestación de servicios públicos directos que afectan a la ciudadanía y pues aquí estamos presentando una gran cantidad de elefantes blancos. En el sector de educación estamos viendo cerca de 656 proyectos que presentan dificultad, agua potable 284, vivienda 263. Esto para hablar de unos temas puntuales y sectores puntuales, ¿no? Pero aquí todos encontramos distintas situaciones y por lo menos nosotros hablamos de unos elefantes blancos que efectivamente tienen una gran cantidad de recursos invertidos y que a la fecha no presentan ninguna utilidad pública o social, como es el caso de los distritos de riego tanto de Ranchería, del Triángulo del Sur en el Tolima, sí, que efectivamente tiene una gran cantidad de recursos invertidos y que en este momento no están en funcionamiento. Contralor, hablemos de uno de esos casos que es el del puente de Chirajara. En eso, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bueno, en eso debemos decirlo, es un proyecto crítico, es un proyecto que está avanzando en el esquema propio de la responsabilidad fiscal, ¿no? Sin embargo, aquí debemos de precisar un balance que es bueno tenerlo en cuenta por la audiencia. Uno, que es el tema propio de los elefantes blancos, aquella obra sobre la cual ya se invirtieron unos recursos públicos, pero que no está sirviendo en este momento para nada. Efectivamente ya expiraron los plazos y asimismo pues no se encuentra una ejecución. Otro que es el tema de los proyectos críticos, que es efectivamente aquellos proyectos donde efectivamente podemos situar el tema de Chirajara, porque hay se expiraron algunos plazos, pero digamos presenta algunos esquemas propios de ejecución, y otro que tiene que ver con las obras inconclusas. Y lo digo para que los tengamos en cuenta porque el año pasado hubo una ley, que es la Ley 2020 del 2020, donde obligó tanto a los gobernadores, alcaldes, representantes de las empresas que realizaran un registro de las obras que para ellos presentaban dificultad, con dos propósitos. Por un lado, la interviene para sacarla adelante, o de otro lado, se está sometiendo a un esquema propio de la demolición, y aquí es muy importante los efectos que genera esta Ley 2020 y sobre todo el trabajo que se tiene que realizar entre la Contraloría y las entidades territoriales para verificar qué pasa con esas infraestructuras fallidas. Es decir, el puente de Chirajara no es un elefante blanco, pero sí hay retrasos. Es un proyecto que presenta una criticidad conocida por todos en el país, pero actualmente lo que sucede con el Chirajara y en el esquema propio de la Contraloría es que presenta unas actuaciones fiscales. De ahí a determinar efectivamente el tema de responsabilidades y asimismo determinar cuáles son las fallas tanto de contratistas como de interventores, supervisores en el esquema propio de esta infraestructura. Contralor, otro tema que nos preocupa, pero que nos duele y nos da hasta rabia, porque veíamos las imágenes de estos alimentos
en descomposición, lugares no adecuados, en malas condiciones de higiene, de los alimentos que les estamos dando a nuestros niños, a nuestros estudiantes. El programa de alimentación escolar, el PAE. Ustedes hacían algunas denuncias, sobre todo veíamos algunas escuelas en la costa Caribe, pero ustedes no han parado allí, han hecho un seguimiento a nivel nacional. ¿Cómo va este programa de alimentación escolar? ¿Qué más han encontrado? Recordemos que en este segundo semestre, con el retorno a la presencialidad, cambian los esquemas propios de la alimentación escolar y la forma como se está ejecutando. Aquí hubo una preocupación fundamental, y esto a propósito de unas visitas que empezó a realizar el señor Contralor personalmente, en el sentido de que efectivamente en algunas entidades territoriales no se tenía la logística y eventualmente estaban improvisando con la alimentación de los niños. Y esto pues obviamente dentro del esquema propio de lo que es el retorno a la presencialidad. ¿Qué notamos en estos momentos? Y esto no solamente se situó en 1 o 2 departamentos, sino que se realizó en los 32 departamentos del país. En algunos departamentos notamos que efectivamente no se estaba garantizando los componentes nutricionales completos. Un caso puntual que denunció así mismo el señor Contralor, doctor Carlos Felipe. Por allá en el distrito de Buenaventura se indicaba que no se estaba entregando la proteína a los niños. Todo esto responde pues a unas minutas y sobre todo unos lineamientos que tienen que dar desde la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, y efectivamente esto lo hemos podido evidenciar en varios lugares, pero no solamente la falta de componentes, digamos, proteínicos, tanto de origen vegetal o animal, sino que en algunos casos no se tenían comedores, en otros las condiciones sanitarias no eran las mejores y en otros efectivamente la infraestructura que tenía que darse para el retorno a la presencialidad no era la adecuada. Recordemos que en los temas de alimentación escolar son cerca de 1.1 billones de pesos que están invirtiendo, sobre todo para garantizar la educación de los niños con calidad, y con calidad que tiene que ver también con alimentación adecuada. Claro. De esto se realizaron las respectivas levantamientos de la información y esperamos pues anunciar lo que efectivamente se va a dar con estas visitas que se van a retomar en el mes de octubre, porque también se están entregando nuevamente unas raciones y vamos a verificar en los sitios qué es lo que está pasando con la alimentación y si efectivamente se tomaron los correctivos del caso. Ojalá, ojalá así sea. Doctor Pineda, finalmente quiero preguntarle por la temporada invernal que ha arreciado. Lo que ha hecho el IDEAM es que inclusive nos falta todavía la época más dura y hemos visto ya hechos lamentables en distintas regiones de nuestro país. ¿Ha habido negligencia por parte de las entidades, de los gobernantes en el manejo del presupuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con gestión de riesgo? ¿Qué hemos notado? Y sobre todo como una alerta que se generó en este año 2021 respecto a la comparativa del año 2020. Se han triplicado y hay una tendencia a triplicarse las calamidades. Recordemos que cuando se triplican las calamidades, se están asignando igualmente recursos y hay unas acciones que tienen que dar desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Pero ¿qué hemos notado en este ejercicio, Jenner? Que efectivamente no se está trabajando en temas estructurales y temas de fondo, y por eso estamos viendo una cuestión cíclica o crónica año con año de las mismas calamidades. Caso puntual de La Mojana, donde ya hay unos recursos invertidos en el orden de 1.3 billones de pesos por parte de entidades del orden nacional, Fondo de Adaptación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero este tema va a ser crónico y cíclico porque las obras no se están trabajando desde el fondo, obviamente sí, también desde un nivel estructural suficiente. Entonces, este es el llamado que nosotros estamos haciendo desde Contraloría, y sobre todo arranca también unos equipos para efectos de verificar qué es lo que está pasando con esta asignación de recursos, dónde está el tema de las obras, de las estructuras, y sobre todo para mitigar estos riesgos, porque no puede convertirse en una situación cíclica año con año y una asignación de recursos que efectivamente no sirvan para nada. Doctor Pineda, mire, acá tuvimos en nuestro set de Redman Noticias al gobernador de Sucre. Realmente era preocupante su llamado de alarma, un SOS por La Mojana. Usted nos dice 1.3 billones de pesos. ¿Se están invirtiendo bien estos recursos para que año tras año no sea la noticia la emergencia invernal en esta región, en La Mojana? 1.3 billones que se han invertido desde el año 2010 al 2021. Y esto pues es lo que hizo el diagnóstico de la Contraloría, porque efectivamente encontramos que obras estructurales o situaciones de fondo no se han considerado. Y por tanto estamos viendo y sobre todo evaluando qué ha pasado con esos 1.3 billones de pesos, si sirvió de fondo, si genera un impacto sobre todo en la mitigación del riesgo, y lo que estamos viendo efectivamente con base en lo que es el llamado propio del gobernador, de lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, es que efectivamente este 1.3 billones de pesos no ha sido debidamente invertido en situaciones de fondo o estructurales. Aquí vamos a realizar la recolección de la información necesaria y sobre todo para presentar los informes que sean del caso y el traslado a las autoridades.
Es el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, el doctor Luis Carlos Pineda. Muchos temas. Es la plática de ustedes, es la plática mía, que debe estar bien invertida, que no se pierda. Doctor Pineda, gracias por atendernos. Feliz semana. Jenner, gracias a usted y una feliz semana para todos.